El mercado está cayendo, el oro perdiendo los 4.000, Bitcoin cayendo también por debajo de los 60.000. Seguimos viendo rotaciones agresivas en muchos sectores. Las tecnológicas, las 7 magníficas, han tenido grandes ventas en lo que va de semana y vemos el dinero fluir a otros sectores. Yo entiendo que la mayoría de los inversores están confundidos, ¿vale? Diciendo, oye, ¿por qué los índices están tan altos? Todo sube, pero mi portafolio no lo está, especialmente si está posicionado en distintos sectores, si está posicionado en oro, si está posicionado en Bitcoin, seguramente tu portafolio no está viendo las mejores ganancias. Igual que si está posicionado en bonos, ya has estado jodido todo este año. Los portafolios estos del 60-40, pues obviamente, ya sabéis, no lo están haciendo demasiado bien. ¿Qué está pasando? ¿Vale? Y mucha gente está confundida porque riesgo geopolítico, crisis energética, por qué el oro cae, por qué Bitcoin no nos salva de la inflación, por qué Bitcoin no nos está protegiendo de la devaluación de las monedas, por qué la Reserva Federal, si nos dijo Trump que iba a cortar tipo de interés y tal, ahora el tío de repente nos sube. Vale, están ocurriendo muchas cosas interesantes. Y la pregunta es, ¿estamos ante el inicio de algo mucho más grande o es simplemente la corrección que llevamos esperando ya por un tiempo? Porque lo que estamos viendo en medio encaja con esos escenarios que venimos comentando desde hace semanas, ¿vale? Y hoy quiero hablar de cuál es mi plan, por lo menos aquí este corto mediano plazo. Quiero hablar de oro, quiero hablar de Bitcoin, quiero hablar de acciones, quiero hablar de lo que estoy viendo. Lo primero que tenemos que entender es que obviamente este tipo de correcciones, caídas no aparecen de la nada, ¿vale? La estacionalidad, como he dicho, sabíamos que era negativa, sabíamos que los fondos tenían que rebalancear y los índices estaban extendidos. Hemos visto cómo los flujos en semiconductores han sido salvajes en los últimas semanas, últimos meses, y obviamente están bastante extendidos. Posible corrección sería bastante normal. Cuando voy a ver Micron, y aquí tengo el TD Sequential, daros cuenta como me marcó un 9, estaríamos en la 10, con un RSI con divergencia bajista y con un volumen cada vez disminuyendo más. Muy similar a lo que vemos en el índice de semiconductores, que además tengo una alerta 13 en el TD Sequential, lo cual me dice que está muy extendido y con un volumen cayendo, RSI también divergente, está listo para algún tipo de corrección mayor. Por lo menos este grupo de semiconductores. Y es que sabemos que la liquidez en junio disminuye, no solo por lo que hemos visto de estacionalidad y porque los mercados de medio ciclo junio suele ser débil y tal, sino porque este año, a diferencia de otros años, no estamos viendo grandes recompras de acciones, especialmente por parte de las 7 magníficas. ¿Por qué? Porque toda la pasta se está destinando al tema de semiconductores, inteligencia artificial, centro de datos y tal. Las reservas de cash de estas empresas que históricamente han tenido muchísimo cash están disminuyendo. Ya hemos visto Google incluso pidiendo préstamos. ¿Vale? Entonces la cosa está cambiando bastante. Estas empresas están enfocadas en el tema de inteligencia artificial a saco y bueno, no recompran acciones. También es cierto que cuando el mercado está tan elevado no suelen recomprar acciones, sí que suelen recomprar acciones cuando hay correcciones. El dinero inteligente siempre se va a comprar arriba, ¿vale? Y vender abajo. Vale, entonces si sabemos que la estacionalidad en un año de medio ciclo, de elección de medio ciclo, suele ser débil junio, julio, agosto, especialmente septiembre y octubre, pues tenemos que estar preparados para esto. ¿Vale? Y yo entiendo que hay mucha gente, yo incluido, yo ahora veo mi portfolio y digo, hostia, pero qué he hecho mal este año, ¿no? Con la cantidad de trades súper buenos que hice y ahora de repente parece que no estoy subiendo tanto como en los mercados, ¿no? Y obviamente porque tengo ETF de Bitcoin, tengo también mineras, oro, plata, etcétera, a pesar de que vendí muchísimo en ese pico, ¿no? Entonces te hace cuestionarte las cosas. Pero es que estamos en un año complicado, señores. Estamos en un año en el que hay que tener paciencia porque la rotación de sectores está siendo muy agresiva, muy agresiva. ¿Vale? Y cuando empezamos a ver cómo estábamos de sobrevalorados en relación a otros periodos históricos, pues estamos en un nivel bastante alto. Estamos en un nivel preocupante. Ahora bien, ¿significa que esto ya nos vamos a una corrección más grande o es simplemente una pequeña pausa en el camino antes de subir más? Yo creo que lo segundo. Yo creo que todavía podemos llegar a ese 7.700, 7.800 que estudiamos con el amigo Llorens antes de una corrección mayor, ¿vale? Y quiero reiterar que, como ya he comentado y he mostrado muchos ciclos, yo no creo que la gran corrección viene este año. Viene mucho más cercana a 2030,
¿vale? Este es otro modelo de ciclos que os muestro. Ya he mostrado muchísimos en el canal, ¿vale? Pero es un poco la idea que tengo en la cabeza ahora mismo. Ahora bien, creo que se pueden dar muchas oportunidades, ¿vale? Y lo que estamos viendo no es para nada sorprendente, porque sabíamos que los CTAs estaban programados para vender de manera agresiva esta semana e incluso el mes que viene si las ventas continúen. Y lo mejor de todo es que incluso sabemos algunos de los niveles donde se espera pivote con esa estimación de CTAs de Morgan Stanley. Entonces, con eso no podemos hacer ideas. Con eso no podemos hacer ideas y podemos empezar a jugar esto. Luego, por otro lado, ahora mismo nadie está hablando del oro. En esta encuesta de Bank of America, a los gestores de fondos, pues estamos en mínimos de gestores diciendo que el oro esté sobrevalorado. Lo cual igual es una oportunidad, señores. ¿Vale? Porque nadie está hablando de Bitcoin de manera positiva. Nadie está mirando de oro de manera positiva. Y ahí es cuando creo que tenemos que empezar a pensar diferente al resto de la masa. Mientras todo el mundo está hablando de semiconductores, tenemos que pensar en aquellos activos que ahora no están en su mejor momento, porque a lo mejor están en descuento, que ya tendrán su momento más adelante. ¿Vale? Así que tenemos que abrir la mente a las oportunidades. El mercado alcista puede durar muchísimo tiempo, como el de 1998 o el de 2007, o puede ser que ya estamos llegando al final, ¿vale? Sí que es cierto que estamos en un mercado alcista muy, muy extendido en relación con la media de mercados alcistas históricos, pero yo creo que 2026 todavía va a dar grandes oportunidades. Vale, bueno, esto ya lo hemos mostrado antes. Lo que pasa es que a corto plazo podemos ver aceleración en las ventas. Por lo que digo, los fondos tienen que rebalancear, los CTAs están súper vendidos, están súper comprados y programados para venderse y el apalancamiento pues ha sido muy elevado, de manera que las ventas se van a acelerar conforme más porcentaje de mercado caigamos y de igual modo, si el mercado empieza a subir, vamos a ver cómo muchos fondos van a perseguir. Entonces, sabiendo que este mercado está altamente correlacionado con los earnings, con la ganancia de las empresas y que todo este rally que tenemos este año básicamente se debe a eso y a la euforia de la inteligencia artificial, lo que venga en las próximas semanas va a ser clave. Y esa presentación de resultados ya están comenzando, ¿vale? Hoy tenemos a Micron y va a ser clave ver cómo lo hace. Pero ¿qué está ocasionando toda esta pausa, esta corrección? Pues básicamente es el dólar, que se ha disparado por encima de 100. Y ese es un nivel que yo no pensaba que iba a dispararse, porque incluso cuando pues la guerra de Irán y tal, no llegamos a superar esos niveles, ¿vale? Y pensé que ya el resto del año no lo íbamos a hacer. Sin embargo, llevamos varios días consecutivos con un dólar muy disparado, lo cual pone presión en los metales, que siguen cayendo, en Bitcoin, que sigue cayendo. Entonces, tenemos que estar muy atentos a este dólar. Personalmente, no creo que va a subir muchísimo más del el susto de los aranceles, que está en torno a 102, y es posible que lo que estamos viendo sea ese pequeño susto temporal y que potencialmente veamos un dólar que sigue cayendo, lo cual me encaja en esa idea de que todavía podríamos ver subidas antes de una corrección mayor. Vale, pero vamos a estar muy atentos, porque igual que el yield ha sido clave, especialmente cuando sube por encima de ese 4.5 y ahora está siendo más débil, tenemos que ver si ese dólar nos da un poco de tregua. Y yo creo que lo va a empezar a hacer ya pronto, ¿vale? Entonces, lo que estamos viendo ahora es simplemente una parada en el camino. Los bonos potencialmente hicieron suelo en mayo y daos cuenta cómo están subiendo, lo cual confirma una vez más esa teoría de la rotación. Estamos viendo como mucho dinero está buscando posiciones defensivas y rotando a sectores que estaban rezagados, en vez de estar en esas empresas que están muy disparadas, con alta concentración en los índices y donde se espera potencialmente gran volatilidad con todo el tema este que está ocurriendo ahora de inteligencia artificial, semiconductores, que se están gastando toda la pasta, ¿vale? Como hemos visto, todo su cash, etc. Eso no quita que haya oportunidades, ¿vale? Cuando vemos empresas como, esto es un gráfico de TrendSpider, empresas como Amazon, que cada vez tiene un PI más barato, pues señores, esto es lo que yo voy a pensar cómo acumular, ¿vale? Empresas que sabemos que cada vez van a más,
cada vez venden más, cada vez son más avanzadas tecnológicamente. Y sin embargo, su valoración está muy atractiva, ¿vale? Porque cuando utilizamos un escáner y empezamos a ver algunas empresas que estén por debajo de un PI de 30, ya empezamos a ver muchas de las 7 magníficas. Y ahí es donde tenemos que empezar a buscar oportunidades. Amazon, Meta, etcétera. Microsoft, potencialmente, aunque obviamente está muy castigado todo el tema software ahora. Yo creo que software tendrá su momento, igual que ServiceNow, que ya lo hemos comentado muchas veces, tuvo un intento de ruptura bastante bueno, ha vuelto al canal, sigo estando muy atento, con bastantes alertas, porque creo que llegará el momento de este sector una vez más. Pero ahora estamos en ese periodo en el que si sumamos estacionalidad con la falta de liquidez y todo lo que estamos comentando, pues igual es mejor estarse quietos y prepararse. Porque como siempre dijimos, al mercado le gusta testear al nuevo presidente de la Fed y ya lo estamos viendo. ¿Vale? Entonces, ¿qué estoy vigilando para comprar? Oro, Bitcoin, software, tema espacial, todavía me sigue interesando, me parece que sigue estando interesante. SpaceX, daos cuenta cómo la están manteniendo en torno a la zona de 150, que fue el precio donde comenzó la cotización. El precio salió a 135, pero saltó inmediatamente a 150. ¿Qué pasa con SpaceX? Es a principios de junio, no sé si el 5 o el 15 de junio, así, que va a formar parte del índice Nasdaq. SpaceX ahora mismo cotiza en el Nasdaq, pero no forma parte del índice Nasdaq 100. Y en julio, todos los fondos que replican al índice Nasdaq se van a ver obligados a comprar SpaceX. ¿Vale? Entonces esto está muy controladito y no tiene pinta de que le van a dejar que caiga mucho hasta entonces. Pero bueno, es posible que hagan una limpieza, caiga por debajo de 135 y ahí acumulen. ¿Vale? Igual que lo que están haciendo con Bitcoin, donde también sabemos que viene potencialmente en julio esa ley, ¿vale?, de aprobación del Clarity Act. Vamos a ver si efectivamente lo hacen o si igual sigue todavía jugando con nosotros. Hablando de SpaceX, os quiero mostrar. Este es el gráfico. Bueno, este es un gráfico interesante porque mucha gente piensa que la Fed va a subir tipo de interés, ¿vale?, en julio. Yo personalmente dudo que lo hagan. Si lo hiciesen, si la Fed subiese tipo de interés en julio, ahí se explotaría la burbuja de inteligencia artificial, lo más probable. ¿Vale? Dudo que lo hagan. Pero bueno, este es el gráfico que os quería mostrar de SpaceX. ¿Vale? Lo hemos hablado ya varias veces, pero para que lo tengáis visual. Ahora mismo solo un 5% de las acciones están en circulación, razón por la que pueden mantener el precio elevado. Es a partir de agosto, septiembre, octubre que se empieza a abrir a mayor porcentajes de venta y obviamente liberan acciones. Vale, entonces, hasta agosto igual lo mantienen. Desde entonces, muy posiblemente esto caiga. Y obviamente ya para 2027 todo está en circulación. Entonces va a ser muy interesante ver esto. Pero sí que creo que todavía puede darnos sorpresitas. Pero bueno, voy a estar atento. Ahora mismo la clave está en ver dónde podemos posicionarnos si efectivamente se dan oportunidades. Entonces, volviendo al índice, lo que os decía, yo creo que todavía podemos volver a ese de 7.700, 7.800 antes de una caída mayor. Pero, obviamente no lo sé. Entonces, vamos a estar muy atentos a ese mínimo que marcamos en junio. Si llegásemos a romperlo, ahí sí que nos vamos a ver a la media de 100 o de 200 y ahí se darán mejores oportunidades de compra para este verano. Vale. Así que creo que toca paciencia. Creo que toca apagar un poco el ruido y sobre todo no dejarse llevar por todos los titulares de miedo que van a empezar a venir. Porque recordar cómo cuando vienen los días rojos, pues los que venden miedo tienen que vender miedo. Y el miedo siempre vende, pero el miedo te paraliza. Así que intentemos pensar diferente, ¿vale? Lo dicho, no voy a perseguir a un pico si tenemos un rebote. No voy a entrar todo de golpe. Voy a esperar a que el mercado me regale mejores precios. ¿Vale? La gran rentabilidad no se va a venir comprando en euforia.
como estamos viendo, suelen venir comprando cuando la gente tiene miedo. Y todavía no hay miedo intenso. Está comenzando. Por eso, las próximas semanas creo que pueden traer mejores oportunidades. Y lo dicho, no va a ser un mercado fácil, va a ser un mercado de tener mucha paciencia. Así que suscríbete al canal para estar atentos a todo lo que ocurre. Nos vemos en Telegram, nos vemos en Twitter, os leo en comentarios. Hasta luego.